Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La agenda política. Pues ya amanece este domingo y saludo desde la distancia a Fernando Ávila, nuestros ojos también en la agenda política. Fer, qué gusto escucharte, ¿cómo te va? Hay que cuidarnos. Muy buenos días. Jaime, muy buenos días. Igualmente, con un abrazo, igualmente a la distancia virtual, con el enorme gusto de saludar también a todos los amigos del auditorio. ¿Cómo has estado? Muy bien, Fernando, pues aquí escuchando lo que está sucediendo, viendo la actuación de la sociedad civil, viendo la actuación de los gobiernos locales, estatales, los municipales, y pues también viendo lo que está sucediendo desde el ámbito federal. ¿Qué nos deja todo este conjunto de situaciones sobre un mismo tema, sobre una misma situación que hemos visto que ha ocurrido en otras partes del mundo? No sé cómo lo analizas tú. Me parece muy importante, muy significativo, Jaime, porque finalmente es muy cierto que como generación, y en esto me parece importante el insistir en que todos los que en este momento habitamos este planeta, no nos había tocado enfrentarnos a una situación como la que estamos viviendo, como la que ya está experimentando en diferentes partes del mundo y que inevitablemente se presentará en algún momento en México, con las proporciones que aún falta por ver, pero que finalmente apenas vamos llegando a este proceso. Y me parece que es fundamental el tomar conciencia muy clara como sociedad, precisamente, que la mayor responsabilidad, la mayor corresponsabilidad está precisamente en nosotros, en lo que podamos ir haciendo. Tú lo mencionabas desde el inicio de la transmisión el día de ayer, estas decisiones que se van tomando de manera muy responsable, precisamente, por ejemplo, para que en el caso de los colaboradores, de los trabajadores de Grupo Fórmula, no estén compartiendo, digamos, espacios entre una y otra de las sedes que tienen, la manera en la que cada uno de quienes de pronto comienzan a sentir algún tipo de síntoma, así sea mínimo, inmediatamente tomar conciencia, precaución, aislarse. En este momento la recomendación a nivel mundial es quedarse en casa, y me parece que en este punto, más allá, insisto, de las imposiciones que eventualmente se puedan generar desde los distintos órdenes de gobierno, lo fundamental, lo prioritario es que como sociedad reaccionemos y como sociedad tomemos conciencia de la importancia de entendernos como un todo, como un colectivo, no como individuos, y que finalmente la acción que cada uno realiza, eso sí, en su propio esquema interno particular, pues va a tener repercusiones enormes para toda un colectivo, para toda una sociedad. Por eso es importante el tomar una conciencia muy clara de lo que está sucediendo, darle la magnitud y la importancia que la misma tiene, y bueno, por supuesto, actuar en consecuencia. Una de las analogías que me parece importante precisar o mencionar, lo he comparado un poco con lo que es la alerta sísmica. Recordemos que es prácticamente imposible predecir o saber en qué momento puede venir un terremoto, un movimiento sísmico. Sin embargo, la alerta sísmica lo que nos permite es saber que en algún punto se está presentando un movimiento, y que, bueno, nos da un espacio precisamente para prepararnos, para tomar acciones, porque sabemos que va a llegar, en el caso particular de la Ciudad de México, por ejemplo. Aquí es algo similar, o sea, finalmente lo que comenzó en China, lo que se ha ido extendiendo a diferentes partes del mundo, es esta alerta que nos va avisando un movimiento que viene, que nos está avisando que se vienen situaciones complicadas, y que nos da oportunidad de ir por las cosas con preparación, con responsabilidad, pero con mucha conciencia de que tenemos que actuar de una manera, insisto, muy responsable, Jaime. Tienes toda la razón y hay que entenderlo de esa manera. Oye, Fernando, algo importante sucedió en el legislativo esta misma semana. ¿Qué era? Ya lo habíamos platicado con Arturo Sánchez hace algunos días. La reelección de los legisladores ya se plantea en la siguiente cita con las urnas. ¿Fue una gandalle, no fue una gandalle de la mayoría? ¿Así se tenía que haber hecho? ¿Qué lectura le das? Es importante, Jaime, ciertamente. Por supuesto que toda esta situación de la pandemia de pronto nos ha acaparado formalmente toda la atención, y digo, no es para menos desde luego, pero siguen sucediendo cosas en el ámbito político que también es importante no perderles el foco, y justamente como lo mencionas, en esta semana la Cámara de Diputados aprobó lo que son las reglas de este esquema de reelección inmediata legislativo. No es algo que no estuviera como tal ya en la Constitución,
Constitución. Recordemos que la reforma del 2014 prevé y permite precisamente la reelección inmediata, no solamente en el caso de los diputados federales, hasta por 4 periodos consecutivos, también en el caso de los senadores, por 2 periodos consecutivos, los propios presidentes municipales con sus respectivos cargos. Es una situación que ya está planteada en la propia Constitución, pero desde 2014 no se había discutido, no se habían aprobado lo que formalmente son las reglas de este proceso, precisamente para permitir esta reelección. Para algunos puede resultar un momento no necesariamente propicio para llevar a cabo esta discusión y eventual aprobación que hizo en este caso ya la Cámara de Diputados, falta que todavía lo apruebe el Senado de la República, pero quizá, insisto, la polémica va más allá en el si era el momento adecuado. Todavía falta algunos meses para entrar de lleno al proceso electoral del 2021, que necesariamente, recordemos, como lo estamos mencionando, si esta es una reforma constitucional que se llevó a cabo en el 2014, precisamente los actuales legisladores federales ya son sujetos de esta posibilidad, es decir, ya están en condiciones de ser ellos mismos los que busquen esta reelección legislativa inmediata. Sin embargo, no estaba claro o no se había definido mediante cuáles reglas. Y justamente lo que la Cámara de Diputados aprobó fue que en este caso los diputados federales no deban de separarse de su cargo, no deban de pedir licencia para hacer campaña en búsqueda de este voto que les va a quedarse en el cargo. Esta finalmente puede ser la parte más controvertida, insisto, tanto el momento en el que se discute y quizá el haberlo aprobado de esta forma, el hecho de que se haya discutido y aprobado sin la presencia de la oposición formal, el PRI, el PAN y el PRD, que no estuvieron en la sesión, y que de alguna manera va rompiendo con esta idea de lo que debe de ser una discusión democrática, y fundamentalmente el que precisamente por eso se prevén, cuando se hacen este tipo de cambios, que los receptores de la misma no sean quienes lo están discutiendo, es decir, que no se sienta que son de alguna manera reformas o medidas un poco a modo. Quizá esta es la sensación que se queda un poco. No había tampoco mucha alternativa, insisto, al no contar con las reglas todavía aprobadas. Necesariamente esta legislatura le tocaba discutir y aprobarlo. Quizá, insisto, el punto medular es que en el momento en el que se decide hacer, todavía puede parecer no lo urgente que los diputados pretendieron o consideraron que era necesario hacerlo. Ese es el factor, Jaime. No es que se haya formalmente aprobado la reelección como tal, esta ya estaba en la Constitución, ya aparece así. Sí, desde el 2000. Los actuales, insisto, diputados federales, senadores y presidentes municipales ya pueden optar por esta posibilidad. Lo único que se hizo fue establecer mediante qué mecanismos o con qué reglas se puede acceder precisamente a esta reelección. Otro factor importante incluso es la posibilidad de ser nuevamente candidato por un distrito, en el caso de los diputados federales, diferente al cual obtuvieron en principio el cargo. Y esto también rompe con la idea o con la intención del propio principio de reelección, puesto que se trata, recordemos, de que el electorado que eligió, en este caso a un diputado federal, pues pueda valorar, validar, de alguna suerte evaluar el trabajo que ha tenido como legislador y a partir de ello decidir volver a votar o no por ese diputado. En el caso de que alguno de ellos optara por ir como candidato de un distrito diferente, pues desde el principio no se estaría cumpliendo, Jaime. Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra, Fernando. Te abrazamos, gracias y la próxima semana nos volvemos a enlazar, ¿te parece? Un enorme abrazo, Jaime, por supuesto que sí. Cuídate muchísimo. Excelente domingo para ti y para todos los amigos del auditorio. Tú también cuídate mucho, cuida a los tuyos, Fernando, en casa. Te abrazo, es Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política. Y también tenemos ojos en los trascendidos, esos son de Brenda.